Bueno, buenas noches y gracias por venir. Voy a comenzar con la charla titulada La filosofía hermética y el pensamiento complejo. Primero, comencemos. ¿Qué es la filosofía hermética? La filosofía hermética se dice que se la llama a la filosofía de una persona que se dice que existió en el antiguo Egipto, cuyo nombre fue Hermes Trismegisto, también llamado el elegido de los dioses, que murió en el antiguo Egipto. Se dice que fue contemporáneo de Abraham, y si la leyenda no miente, fue su maestro e instructor. Fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto o Hermes el tres veces grande. Los detalles de su vida se han perdido para la historia debido al largo tiempo que ha pasado de su existencia, o supuesta existencia según algunos, en la actualidad. Después de muchos años transcurrido a su muerte, los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses principales, bajo el nombre de Tot. Después los griegos hicieron lo mismo de él, otro de sus dioses, y lo llamaron Hermes, dios de la sabiduría. Los romanos hicieron lo mismo y lo llamaron de Mercurio. Aquí tenemos una imagen de Tot. Entonces, ¿qué es la filosofía hermética? La filosofía hermética fue resumida en lo que se conoce como la tabla esmeralda, que fue encontrada, según se cuenta, en la pirámide de Keops, que es esta tabla de aquí, que dicen que es una tabla que estaba hecha en una pieza monolítica de esmeralda, y que ahí estaban escritos los principios de Hermes, o los principios herméticos. Posteriormente estaba guardada en la biblioteca de Alejandría, y hasta su destrucción, y desde ese momento se encuentra perdida sin rastro alguno. Los 7 principios son muy cortos y son los que voy a enumerar a continuación. Entonces, voy a ir rápidamente con los principios para después hablar un poco sobre la teoría de la complejidad o el pensamiento complejo. Primero, el primer principio es el principio del mentalismo, que dice que el todo es mente, el universo es mental. Que dice que todo lo que vamos a llegar a percibir es mental. Si uno va un poco más adentro en esto, bueno, lo que se dice es que todo es una creación mental del todo, como se podría llamar a Dios. Y al ser todos creación del mismo ser, todos somos la misma cosa. Sería como, por ejemplo, una obra de teatro. Todos los personajes son parte del autor. Por ejemplo, en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, no podrían decir nosotros somos Shakespeare, pero Shakespeare está inherente en Romeo y Julieta, pues se los ha creado a todos. El segundo principio es el principio de correspondencia, que dice como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Esto, bueno, nos quiere decir que tal vez en planos superiores, por así llamarlo, tiene que haber como un reflejo de lo que pasa aquí abajo. Asimismo, lo que vemos aquí abajo también va a ser un reflejo de las cosas que pasan arriba. El tercero es el principio de vibración, que dice que nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Dicho en otras palabras, es que lo único constante es el cambio. El cuarto principio de polaridad nos dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Bueno, aquí se me viene a la mente cuando escucho esto la dualidad que también hablaban los pueblos de la cosmovisión andina, ¿no? Que todo tiene siempre ese dos. No, vamos a profundizar un poco más después de esto. El quinto es el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación. Este se parece mucho al anterior de la vibración, que todo se está moviendo. Y al hablar de esto, de asciende, desciende, bueno, se me vienen a la mente las ondas, ¿no? Pero que todo esté en movimiento y demás, vamos a hablar un poco más de eso. También eso de que todo asciende y desciende, hace que se me venga a la mente
la analogía de las vacas flacas y de las vacas gordas que nos hablan en la Biblia, ¿no? Todo va a tener ese estilo. El sexto es el principio de causa y efecto. Dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que se da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Bueno, que todo tiene una causa, ¿no? Yendo un poco más profundamente, podemos hablar de la charla del hermano José Luis, que él habló del karma, que se basa en la ley de... que el karma es eso, es la ley de causa y efecto. También podemos decir que la ley de causa y efecto es la tercera ley de Newton, que dice que a toda fuerza va a surgir una fuerza contraria de misma magnitud hacia el lado contrario, ¿no? Podemos decir que están hablando todos de lo mismo. Y el séptimo es el principio de generación. Dice, la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Por más que los animales tengan macho y hembra, esto va más allá. Pues, bueno, en el mismo plano material podemos ver que hay animales que son asexuales, que se dividen ellos mismos. Pero esto del sexo masculino y femenino va más allá, no como el sexo o el género, sino como principios, un principio masculino o un principio femenino. Bueno, una vez dicho esto, esos son los 7 principios herméticos. Y ahora vamos a hablar un poco del paradigma del pensamiento complejo. ¿Y qué es? Bueno, ¿qué es la teoría de la complejidad? Es una serie de herramientas, teorías, para modelar sistemas complejos. Sistemas usados en varias ciencias puras, ingenierías, empresariales, sociales, naturales. Después de, bueno, avanzar mucho las ciencias, todos han encontrado en que existen los sistemas, ¿no? Podemos ver el sistema de refrigeración de un auto, el sistema inmunológico en el cuerpo, el sistema financiero. Entonces, lo que ha tratado de hacer esta teoría es tratar de crear un modelo abstracto de qué es un sistema y tratar de aplicar este modelo para todos los diferentes sistemas que puedan surgir. Vamos primero con lo que es un sistema. Un sistema es simplemente una serie de partes llamados elementos y una serie de conexiones entre partes llamadas relaciones. Estas partes pueden ser ordenadas o desordenadas. Ahí tenemos un sistema desordenado y un sistema ordenado. Entonces, un sistema desordenado. Un sistema desordenado es simplemente un conjunto de cosas. Como no hay orden específico, podemos describir estos conjuntos simplemente listando sus elementos y propiedades. Un ejemplo es un monte de piedras en el piso. Es un ejemplo de un conjunto desordenado. Como no hay un patrón u orden, en el sistema podemos describirlo nombrando las propiedades de cada elemento en isolación y luego sumarlos, como aquí lo vemos. Siendo el conjunto total nada más que la simple suma de las partes individuales. Por otro lado, tenemos un sistema ordenado. A través de las relaciones, estas partes son ordenadas de una manera específica. Entonces pueden funcionar juntas como un todo coherente, siendo el conjunto del sistema algo más que la simple suma de sus partes. Todo esto debido al orden que tienen estas partes, ¿no? Podemos ver un auto, ¿no? Como les he mencionado, tiene muchas partes, están conectadas, y también un cuerpo humano. Pero este auto no entraría en lo que es un sistema complejo, es un simple sistema. Pero el cuerpo humano sí es un sistema complejo. Entonces, veamos qué lo diferencia. Entonces, bueno, ¿cuál es más complejo? Si comparamos el auto, igual es muy complejo, si lo comparamos con una bicicleta, quizás. Pero vamos a ver qué diferencia un sistema de un sistema complejo. Características de un sistema complejo. Primera forma que tiene es la multidimensionalidad. Primero, tiene que ser un sistema ordenado. Luego, tiene que constar de varias partes. Y estas partes tienen que estar altamente interconectadas. Hasta ahí, el auto sería un sistema complejo. Veamos la segunda característica. La interdependencia de sus partes y la no linealidad. Eso vamos a ver qué significa. La tercera parte es la conectividad. Y la cuarta parte es la adaptación y la autonomía del sistema. Por ejemplo, ejemplos de sistemas complejos serían las economías de los países, la economía mundial, los ecosistemas, redes computacionales, redes neuronales, etc. La primera característica, la multidimensionalidad. Son muchos elementos en muchas escalas diferentes, con todos estos afectando los unos a los otros. Esto lo resumimos en esta frase.
No podemos aislar completamente un componente o reducir toda la cosa a un solo nivel. Voy a poner un ejemplo de esto de la multidimensionalidad. Vemos una cafetería que hace parte de la economía local, que hace parte al mismo tiempo de la economía nacional y que al mismo tiempo hace parte de la economía mundial. Como hemos visto en esta frase, no podemos reducir el sistema a un solo nivel y todas las partes afectan a todas. Bueno, aquí voy a hablar de unos cuantos conceptos que llegan a ser sinónimos. Uno es el concepto de autoorganización, de emergencia o también llamada la teoría de sistemas. Sistemas que constan de muchas partes sin un control central y autónomos se organizan creando patrones en un nivel superior. Las interacciones locales son las que dan nacimiento al patrón global. Por ejemplo, veamos en las redes sociales. Las redes sociales no tienen al jefe, a Mark Zuckerberg de Facebook, creando los grupos de fútbol, los grupos de lucha libre. Las personas son ellas mismas las que van creando y las mismas personas son las que van creando ese orden específico, ¿no? Entre ellas mismas. Aquí dice que las interacciones locales son las que dan nacimiento al patrón global. Entonces, estas teorías tratan de modelar cómo la organización surge de estados inicialmente homogéneos y desordenados. Y da como ejemplo, y de cómo elementos gobernados por reglas simples sincronizan su comportamiento, dando un proceso de autoorganización, mientras patrones de autonomía surgen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es decir, de las interacciones de las cosas de abajo empiezan a surgir patrones hacia arriba, creando un sistema que a su vez interactúa con otros sistemas arriba, y eso es lo que se llama la teoría de sistemas. Es decir, las partes interactúan, se crea un sistema superior. Este sistema superior interactúa con su medio ambiente y también crea otro sistema. Y así se puede decir que todo es un sistema entre un sistema entre un sistema. Hablando de esto, tenemos que profundizar en dos temas que son el holismo y el reduccionismo. Entonces vamos a ver qué es esto. Todo el universo está hecho de partes. Si vemos cualquier cosa, un animal, una planta, una empresa, todos están hechos de partes. Si algo no está claro, lo más lógico es empezar a separarlo para poder entenderlo mejor y tratar de entender el todo, entendiendo sus componentes elementarios. Por ejemplo, estudiando el cuerpo humano, hemos visto que este está hecho de órganos. Estudiando los órganos hemos visto que están hechos de células, y estos de organelos, y estos de moléculas, y estos de átomos. Hace un tiempo se creía que ese era el último nivel. Átomo, de hecho, significa que no se puede separar, ¿no? Tomo uno, tomo dos. Pero después vieron que el átomo está hecho de partes más elementales, como el electrón y demás, y se creía, bueno, esta vez sí, este es el último nivel. Pero no, han llegado más allá. En Europa crearon el colisionador de hadrones, que era simplemente una máquina enorme que agarraba estos electrones y los hacía girar al 99% de la velocidad de la luz y los hacía chocar. Al hacer esto, ha visto que ven otras partículas más pequeñas, llamadas los fermiones y otros nombres que no recuerdo. Esta es la tabla periódica, no, la tabla de elementos que ahora se debería enseñar en colegio. Cuando yo fui a colegio era completamente diferente. Y hasta ahora se siguen buscando elementos más y más elementales con la teoría de cuerdas. Bueno, entonces, esto de ahí es el reduccionismo, es ir reduciendo las cosas para entenderlas. Para entender algo debemos separar el reduccionismo nos dice esto, que para entender algo debemos separar sus partes y luego recombinarlas para formar una descripción del todo en términos de estos subelementos. Esta es ampliamente la historia de la ciencia moderna, mientras se desarrolló en los siglos pasados. Comenzaba por Isaac Newton, que se hizo muy famoso porque fue el primero que pudo matemáticamente relacionar el movimiento de un cuerpo con su masa y su aceleración, creando una cosa que él llamó una fuerza. Y bueno, con este método ampliamente difundido, porque todas las ciencias han imitado a la física, la biología, las ciencias empresariales, se creó la teoría atómica, la teoría celular, la tabla periódica, y sobre todo hemos curado muchas enfermedades. Entonces, esto se ha vuelto nuestra herramienta para entender el mundo. Continuamos con el reduccionismo analítico. ¿Cuáles son sus limitaciones?
Enfocándose solo en las partes, inherentemente se quita importancia a las relaciones entre las partes y cómo funcionan como un todo. Con este método tenemos una gran descripción de los árboles y animales, pero fallamos en ver el bosque. Aquí tenemos a Isaac Newton, que se los había mencionado, y posteriormente René Descartes, un filósofo no, francés conocido, que él creó su famoso libro El Método, en el que se describía el método científico, en el que él aconsejaba esto, ¿no? Separar las partes. Y, como les digo, se volvió la regla de oro para la ciencia. En contraste al reduccionismo analítico, tenemos la síntesis holística. Holismo viene de todo, del todo. Entonces, mientras que de un lado lo analítico va hacia adentro, la síntesis va al revés, va hacia afuera. Síntesis significa la combinación de componentes para formar un todo conectado, también llamado el pensamiento sistémico, que les había comentado, que es pensar que todo está dentro de un sistema, dentro de otro sistema y dentro de otro sistema. Cuando juntamos las partes de una cierta forma, surgen propiedades que ninguna de las partes presenta. Entonces, esta es una de esas palabras que estaban en el título anterior, que es la emergencia. No es la emergencia de términos de ambulancias, accidentes, sino la emergencia de algo que emerge. Por ejemplo, el caminar, el agua o el ser humano. Pongamos estos ejemplos. El caminar. Tenemos una parte del caminar que es un pie. Con un pie solo podemos cojear. Tenemos otro pie. Con otro pie también solo podemos cojear. Pero el caminar podemos decir que es un fenómeno emergente de la suma de dos partes. Porque al caminar no estamos cojeando, no estamos saltando con los dos pies, sino estamos haciendo algo completamente nuevo que ninguna de las dos partes podía presentar. También podemos decir que el agua es un fenómeno emergente de la combinación de dos cosas. Tenemos el hidrógeno, que es un gas, y el oxígeno, que es un gas que forma parte del aire. Cuando los unimos se forma el agua. El agua nos moja, el agua se congela, pero ninguna de las partes presenta estas propiedades. Entonces, eso es lo que es la emergencia. Es que cuando se juntan cosas, aparecen propiedades que emergen, que son nuevas y que son inéditas para las partes que lo componen. Y el ser humano. Estamos hechos de células, de órganos, y nosotros como un todo somos algo ya diferente. Somos un ser que tiene idiomas, que habla idiomas, que tiene relaciones sociales, culturales, y no tiene nada, ninguna de nuestras partes presenta una de esas propiedades. El todo como propiedad emergente nace de las interacciones de sus partes, como habíamos comentado. Por eso no puede ser visto estudiando sus partes, pero es apreciado en vez de eso cuando vemos a las partes funcionar como un todo. Entonces, reduccionismo versus holismo. En análisis nos centramos en las partes y asumimos que el todo no es más que la simple suma de sus partes. Pero una vez que vemos que existen propiedades que surgen de las combinaciones de sus partes, esto nos exige que cambiemos nuestro enfoque y no nos concentremos solo en las partes, pero sí en cómo estas partes están relacionadas para formar el todo y en las nuevas propiedades que surgen de la unión. Todas esas que les vengo mencionando es la primera característica de multidimensionalidad de un sistema complejo. O sea, ahí ven la diferencia entre un auto y un ser humano, que uno es un sistema complejo y el otro es un simple sistema. Las demás características son más cortitas. La primera era un poco larga. La segunda característica es la interdependencia. Y podemos resumirlas en estas dos ecuaciones, que 1 más 1 es igual a 3 y que 1 más 1 es igual a 0. Entonces, la interdependencia, o la no linealidad. ¿Qué significa esto? La linealidad es básicamente unir con una línea recta, de ahí viene el nombre de linealidad, la causa con el efecto. Entonces, una vez volviendo a esto, este fue el método científico de Newton, el unir con una línea recta la causa con el efecto. Pero, cuando las partes de un sistema son altamente interdependientes, esto causa una no linealidad. Es decir, que no podemos unir con una línea recta la causa con el efecto. La no linealidad nace del hecho de que cuando ponemos dos o más cosas juntas, el resultado no será necesariamente una simple adición de las propiedades de cada elemento en isolación. Por ejemplo, ondas sonoras. Podemos poner unas ondas sonoras de un lado y ondas sonoras de otro lado. Podemos ponerlas de tal manera de que éstas se interfieran y no se escuche nada al medio. Esto se llama una interferencia.
O del otro lado, una colonia de hormigas. Podemos tener una hormiga que puede hacer un cierto tipo de trabajo y otra hormiga que lo hace también, pero unidas estas hormigas hacen más de lo que podrían hacer juntas, no van a hacer el doble, van a hacer incluso más. Entonces, cuando la suma de las partes es más, se llama que es una sinergia. Y podríamos ver el ejemplo de 1 más 1 es igual a 3. Ya. Vamos a ver el ejemplo de una burbuja financiera y la no linealidad. Una burbuja financiera es una crisis, digamos, en donde, el precio de un bien, de alguna empresa, se va en picado. Solo una persona, puede generar un pánico generalizado debido a la interdependencia y a la interrelación. Llamado en el mundo de las finanzas como piggybacking, que en inglés es simplemente llevar en la espalda, que si lo traducimos literalmente es llevar un chanchito en la espalda, es llamado en esto de la teoría de la complejidad un bucle de retroalimentación, o como en inglés se llama un feedback loop. Entonces, ¿qué es esto? Un pequeño cambio al inicio del sistema a través de bucles de retroalimentación puede tener grandes efectos sistémicos. Por ejemplo, ¿cómo surge la burbuja financiera? Yo soy inversionista de una empresa y por algún motivo decido vender mis acciones. Digo, bueno, la empresa no está, no sé, más o menos, no me tinca mucho, entonces voy a vender. Una persona de otro lado del mundo puede ver esto y decir, ¿por qué estará vendiendo las acciones de esta empresa? Tal vez esta persona sabe algo que yo no sé y también lo vende. Entonces, yo también veo eso y ahí como que está el bucle de retroalimentación. Yo al ver eso, bueno, voy a decir, muchas sí están vendiendo, voy a empezar a vender. Y este efecto puede hacer un efecto cascada o efecto bola de nieve y hacer que esto se propague y haga que realmente como todos empiezan a vender estas acciones, cause la burbuja financiera. Entonces, continúo leyendo. Esto del pequeño cambio, es llamado sensitividad a las condiciones iniciales. Y es la idea central en la teoría del caos y el famoso efecto mariposa. ¿Qué es eso de la teoría del caos? Este es el señor Edward Lorenz, quien fue el pionero en esto de la teoría del caos. Él es climatólogo. Él, al estar estudiando el clima, se dio cuenta que con pequeñas variaciones en los ciertos parámetros daban resultados muy diferentes. Él estudiando el clima, bueno, eso fue hace un par de décadas, cuando las computadoras eran lentas, ¿no? Tardaba horas en hacer simulaciones. Entonces, él cuenta la historia de cómo se dio cuenta de esto, que hacía una simulación y daba los resultados. Entonces, cambiaba un poco los parámetros y se iba a hacer su café y volvían. Y anotaba y veía lo que daba en el resultado y era algo completamente diferente, que no le parecía que tenga sentido. Entonces lo hacía de nuevo y finalmente se dio cuenta que sí estaba bien. Entonces él empezó a teorizar un poco qué es esto, qué pasaba. Y bueno, eso es lo que se conoce ahora como la teoría del caos y el famoso efecto mariposa. El efecto mariposa lo que nos dice, tal vez ustedes lo han oído, es que el simple aleteo de una mariposa de un lado del mundo puede causar una tormenta tropical al otro lado. Si bien no están así, bueno, lo que él hizo su experimento es en un mundo en el que pones una mariposa y que aletee, es muy diferente a un mundo en el que realmente no pongas una mariposa que aletee. Y puso otros ejemplos más así de esa no linealidad, de que pequeños cambios generan grandes consecuencias al resultado. Como por ejemplo un juego de pinball o lanzar una pelota en un piso empedrado y cosas así. La tercera característica de un sistema complejo es la conectividad. Un sistema complejo tiene densos y altos niveles de interconectividad. Mientras aumentamos el nivel de interconectividad, la naturaleza y estructura de estas relaciones son las que definen al sistema en contraposición a sus componentes. Es decir, cuando tenemos pocas relaciones y pocos componentes, son los componentes los que importan. Pero cuando tenemos relaciones entre ellos y empiezan a haber más componentes, son estas relaciones las que empiezan a tomar más importancia. Por ejemplo, si tengo un fax, no puedo hablar con nadie. Si tengo 2 faxes, puedo hablar con uno. Pero si tengo 5 faxes, puedo tener 10 conexiones. Y así, con un puñado de elementos, podemos llegar a miles o hasta millones de conexiones. Bueno, esto de acá entra un poco en lo que se llama la teoría de redes, esto de la conectividad. Y bueno, dice que los sistemas complejos pueden ser mostrados como redes en un lenguaje matemático, que ciertas áreas de la matemática, como la topología o la teoría de grafos, que son las que se encargan de estas redes, como herramientas prácticas para el análisis de todas las redes que puedan existir. La teoría de redes ayuda de la computación actual
Y toma mucha relevancia hoy la tecnología de la información. Pues hoy hay abundancia de datos actuales, tienen muchos datos de todo tipo. Y entonces se empieza a tener una figura de cómo estos sistemas que hacen nuestro mundo se ven. No se miden con ecuaciones o modelos, más bien se ven en tiempo real el funcionamiento de complejas redes de relaciones. Ahí vemos, por ejemplo, una red neuronal del cerebro y las interrelaciones que, bueno, se han podido encontrar. Ahí vemos una que no se ve muy bien, pero me pareció muy interesante. Dice red social del Nuevo Testamento. Cada vértice representa un personaje bíblico. Son todas las relaciones que tenían entre ellos. Y ahí vemos la red de transporte aéreo mundial. Un verdadero sistema complejo. Y la cuarta característica de un sistema complejo es la adaptación y la autonomía. Ya sea que hablemos de Internet, la economía global o un cardumen de peces, no hay un mecanismo top-down, es decir, arriba-abajo, que los organice a todos para la coordinación entera del sistema. En sistemas complejos, los elementos tienen ciertos grados de autonomía y se pueden mover normalmente por su capacidad para adaptarse al medio que los rodea. Sin embargo, sin ninguna coordinación centralizada y con muchos grados de autonomía, los elementos pueden sincronizar sus estados y cooperar, dando patrones de organización de abajo hacia arriba. Es lo que les había explicado. Por ejemplo, los patos no tienen a alguien que los organice, pero ellos de repente se empiezan a organizar y vuelan en forma de V, y ellos mismos encuentran su organización sin necesidad de que alguien esté centralizando ese orden. Entonces, sin coordinación centralizada, los sistemas complejos se desarrollan en la escala macro, es decir, una escala más arriba, a través de un estado de evolución. Entonces, un poco más vamos a hablar de la adaptabilidad. Los sistemas complejos, cuyas partes son sistemas complejos que sus partes actúan y reaccionan al comportamiento de los otros elementos. Son altamente dinámicos y tienen un proceso que puede llamarse de evolutivo. Un tema clave acá es aquel que tiene que ver con las dinámicas sobre la cooperación y la competencia entre estos elementos, que se forma cuando las partes de un sistema interactúan persiguiendo ciertos objetivos colectivamente. Esto de los sistemas adaptativos es otra, como les digo, es la última característica de un sistema complejo, que él mismo se va adaptando con el paso del tiempo. Entonces podemos mencionar la teoría de juegos, que es una rama de las matemáticas, que es relativamente moderna, que sirve para modelar las interacciones entre agentes. Un agente es simplemente una parte que puede tomar sus propias decisiones basado en la información que él tiene en su alrededor. Y la dinámica de cooperación y competencia que se forma de estos, según la recompensa que estos puedan tener. Cuando la idea de adaptación es generalizada a una población completa y toma lugar en una serie de ciclos, esto se vuelve en evolución, pues las estrategias van mejorando a cada nuevo ciclo. Por ejemplo, imagínense que yo soy un hombre de las cavernas. Empieza a llover y, bueno, llueve y esa noche me hace un montón de frío. Bueno, el día siguiente comienza un nuevo ciclo, comienza el nuevo día. Yo ya voy a comenzar ese nuevo ciclo con nueva información. Voy a decir, bueno, si me mojo me voy a enfriar, me tengo que calentar, y así estos ciclos van cambiando y van evolucionando a cada paso. Este es el señor John Nash. Tal vez es un matemático, economista que ganó el premio Nobel por crear la teoría de juegos. Quizás lo conocen porque hicieron una película sobre su vida que se llama A Beautiful Mind, que era era un matemático que tenía esquizofrenia y demás. Entonces, es él quien la creó. Cuando él la creó, sus principales aplicaciones fueron la economía, la política. Pero quienes dieron un gran salto en esta teoría fueron los biólogos, porque los economistas y los políticos, estando acostumbrados al sistema de todas las ciencias que era lineal, que se basa también en un equilibrio estático, creían que, bueno, los agentes hacen siempre, primero, decisiones racionales, cosa que no sucede siempre, y que siempre tienen la misma estrategia, y que todos pensamos siempre en nuestro interés propio. Pero los biólogos han usado esta teoría de juegos para tratar de modelizar los ecosistemas. Entonces, la han mejorado y han creado una teoría de sistemas dinámica, la que dice que las criaturas, se puede decir, primero no toman siempre decisiones racionales,
de que no siempre piensan en su bienestar propio y que van cambiando su estrategia conforme pasa el tiempo. Entonces, bueno, la teoría de la evolución es una de las mayores contribuciones que la biología hizo a la teoría de la complejidad. Finalmente, un resumen. Un sistema complejo. ¿Qué es? La teoría de la complejidad es una serie de herramientas para estudiar estos sistemas complejos. Entonces, ¿qué son los sistemas complejos? Son sistemas que tienen estas características. Uno, la multidimensionalidad, que funciona a diferentes niveles y todos están conectados. Segundo, la interdependencia y la no linealidad, que el hecho de que todos los elementos están conectados hace el efecto de no linealidad, es decir, que no podemos unir la causa con el efecto con una línea recta. De hecho, podemos decir que esto se dispara. Cambiamos un poco y se va para un lado, cambiamos un poco y se va a ir por el otro lado, el resultado, ¿no? El tercero es la conectividad, que cuando tenemos elementos, aumentamos unos pocos elementos y la interconectividad puede aumentar de grado muy, muy alto. Y el cuarto es la adaptación y la autonomía, que un propio sistema va evolucionando de manera de persistir en el tiempo. Y todo esto gracias a la información que recibe a cada ciclo que comienza y termina. Entonces, esto es un sistema complejo. Pero hasta ahí, ¿dónde está la relación de esto y el equivalión? Entonces, ahora voy a hacer como que la comparación. Entonces, aquí está el resumen de la teoría de la complejidad. Podemos decir que esa teoría se basa en estas cuatro cosas. Primero, la autoorganización, la emergencia o la teoría de sistemas. Ya hemos visto de qué era, que era la interacción de las partes que eran niveles macro de orden. El siguiente es la teoría de redes y conectividad. Bueno, es la conexión que surge entre los elementos y qué tipo de comportamientos estos tienen, que básicamente es que crecen mucho dependiendo del número de elementos que va aumentándose y el número de conexiones. Tercero es la interdependencia de los sistemas no lineales. Es decir, que el hecho de que todo esté tan altamente conectado no permite que podamos relacionar una causa y un efecto de manera directa. Y el último, los sistemas adaptativos complejos, que cada palabra significa una cosa. Ya habíamos visto que es un sistema, ya habíamos visto que es complejo, y adaptativos es básicamente la evolución. Entonces, en resumen, la teoría de la complejidad se dice que es un paradigma emergente post-newtoniano. Hay mucho en esta frase pequeña. Pues, para comenzar, ¿qué es el paradigma post-newtoniano? Un paradigma es el ancla de donde nos paramos para ver las cosas. Entonces, el paradigma newtoniano es donde se unía la causa y el efecto con una línea recta. Es una herramienta muy poderosa con la que hemos construido nuestro grande y sofisticado conocimiento, que es uno de los mayores logros que tiene la humanidad. Pero cosas como la teoría de la relatividad, la teoría del caos o la física cuántica han tambaleado las suposiciones más básicas de este paradigma newtoniano, resultando estas falsas o ciertas bajo condiciones muy restringidas. El hecho de que muchos de los fenómenos en los que debe interesarse la humanidad son inherentemente no lineales, como la economía, la ecología, la política, hace que un reto clave para el desarrollo del pensamiento humano de este siglo XXI es extender nuestro pensamiento moldeado en la escuela con el antiguo modelo lineal para forjar nuestro pensamiento con el naciente modelo complejo. Bueno, entonces, la comparación entre la filosofía hermética y el pensamiento complejo. Y antes de entrar a la comparación, que va a ser igual bastante rápida, porque bueno, son 7 principios, han visto que son bien simples. Aquí quisiera hablar sobre 2 cosas. Una es la intuición y otra es el pensamiento racional. La intuición nos dice que es algo que es como, tal vez se puede decir, un atajo, que es algo que nos llega directamente, mientras que el pensamiento racional requiere de una estructura. Entonces yo lo que podría decir, y según lo que he visto, es que la filosofía hermética y los 7 principios de Hermes y el pensamiento complejo hablan de la misma cosa, hablan de qué es la realidad, que nuestra realidad es compleja, solo que el pensamiento hermético está resumido y requiere de nuestra intuición para entender lo mismo que podríamos entender con la teoría de la complejidad, que como les
como es un pensamiento racional, es mucho más extensa, trata de separar las cosas. Por el otro lado, la filosofía hermética como que lo une todo. Primer principio, el todo es mente, el universo es mental. Como les había dicho, si vamos más profundamente en esta frase, todos somos creación de la misma cosa, es decir, todos somos lo mismo. Hemos visto que la realidad es compleja y todos estamos interconectados, mucho más en esta época. El segundo es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Para entender esto, vamos a ver un video. Bueno, este video habla sobre los fractales. ¿No? Les voy a ir traduciendo lo que dice unos cuantos comentarios ahí. Fractales, cómo la naturaleza se construye ella misma. Los fractales son estructuras que exhiben un patrón de repetición a varias escalas, que es llamado una invariancia en su escala. El término fractal ha sido usado primeramente por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975. Los fractales están hechos por reglas simples que se van repitiendo. Por ejemplo, este que es crear un triángulo en el punto medio. De estas reglas simples podemos tener estructuras extraordinariamente complejas. Estructuras que tienen una variedad infinita mientras vamos acercándonos a ellas. Un ejemplo clásico de esto es el proceso de la ramificación continua a diferentes escalas. En hojas, por ejemplo. Otro ejemplo clásico de una estructura fractal es la espiral, mientras el espiral va yendo hacia abajo y se repite su forma a diferentes niveles. Aquí podemos ver esta espiral de Fibonacci, presente en muchas figuras de la naturaleza. Fractales son simples reglas para construir un mundo complejo. Bueno, y así es como podemos llegar a la conclusión de lo que es arriba es abajo. El mundo o el universo es como un fractal, que somos lo mismo que lo que está arriba. Por más que cambiemos la escala, también vamos a tener las mismas propiedades que lo que hay arriba.
Tercero, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Lo primero que se me viene a la mente acá es la física cuántica, que la física cuántica ha demostrado a través del método científico ¿qué significa esto? Que podemos hacer un experimento y repetirlo y va a salir de que la materia, de hecho, no existe. Los científicos al tratar de estudiar la materia han ido viendo que es vacío, es completamente vacío, no existe nada. Y en un paso más han visto que la materia, de hecho, son ondas. Y depende realmente del espectador el ver que es una materia o una onda. Y una onda tiene como principal característica su frecuencia, que es algo que se está moviendo y moviendo, moviendo. Y ya que todo lo que vemos es quizás materia, quizás lo que no podemos ver es otro tipo de materia, como la llamada materia oscura o la energía oscura, todo va a estar en movimiento. La física cuántica es una parte esencial de la teoría de la complejidad que se ha usado para hacer esta estructura filosófica. El cuarto, el principio de polaridad, que todo es doble, todo tiene dos pares, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El principio de polaridad, yo pude notarlo, quizás, en esto de la teoría de la complejidad, en una parte en la que estudian a las sociedades. Y esto se da en algo que se llama la paradoja social. Sí, es la paradoja social. Entonces, ¿qué dice esta paradoja social? Es que, bueno, nosotros somos individuos a nivel micro. A nivel macro somos una sociedad. Pero esta gran paradoja se da en el momento en el que con el que somos egoístas. El ser egoístas nos va a traer mayor beneficio. Pero si somos siempre egoístas, a nivel macro, esto va a ser algo negativo. O vamos al revés. Si somos altruistas y bondadosos y damos todo a todos, tal vez a escala micro eso va a ser negativo, pero a escala macro eso va a ser positivo. Pues ahí se puede dar esta, que es la llamada paradoja social. Bueno, entonces, ¿no? Que los opuestos son lo mismo. Podemos decir que hacer una cosa a un nivel es bueno, pero al otro nivel es malo, al revés. Yendo un poco el idioma de la teosofía, podemos ver lo que habíamos leído, de que Deus es Demon Inversus, ¿no? Que, bueno, vemos que aquí la luz es el principio más elevado, nosotros lo vemos así, pero que al final, a nivel macro, la oscuridad y las tinieblas es lo que siempre persiste, ¿no? Y ahí vemos como que una contradicción entre un nivel y el otro. Quinto, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación. Bueno, eso de derecha a izquierda y que tenga que ser lo mismo, también me suena a una onda. Pero también donde he podido ver esto del principio del ritmo, que las cosas no pueden mantenerse en una cosa constante, sino que tienen que ir subiendo y bajando, es en la parte que les había hablado de la teoría de juegos, que es cómo interactúan las partes de un sistema cuando éstas están interrelacionadas y persiguen un fin común. Haciendo simulaciones con esta teoría, se ha tratado de hacer simulaciones de sociedades que sean completamente cooperativas o sociedades que sean completamente competentes. Bueno, se lleva a la conclusión de que ninguna de las dos llega a funcionar a largo plazo. Esto puede ser tal vez un tipo de experimento que pueda ser refutado, pero lo que se ve es que tiene que haber siempre un cambio. Tienes que ser competente, pero también tienes que ser cooperativo. No puedes quedarte en uno solo. Bueno, aquí podemos ver eso, ¿no? De que tenemos que ir cambiando, ascendiendo, descendiendo, como un péndulo, yendo a un lado y yendo al otro. El sexto es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que se da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Bueno, como les digo, esto de aquí de los principios herméticos tiene que ir a la intuición de cada uno. Tampoco yo les puedo decir, esta es la definición y esta va a ser la definición final. Cada uno tiene que poner una definición propia. Pero vamos a hablar mucho de la causa y del efecto y de cómo las interacciones de las partículas pequeñas causan efectos a diferentes niveles y lo mismo al revés. Bueno, lo que yo pienso ahí es también un poco la ley de la paradoja,
que si bien en nuestro punto de vista, lo de abajo es lo que manda hacia arriba, bueno, la ley, que podría llamarse la causa sin causa, que es lo que nunca deja de existir, que puede ser llamado como Dios, es lo que manda el orden de arriba hacia abajo. El séptimo, el principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Bueno, ¿qué es la generación? Como les he dicho, la generación no es simplemente la reproducción sexual, pero sí es tal vez la multiplicidad y la creación de nuevas cosas que van evolucionando. Entonces aquí, como les digo, para mí esto es la evolución. Cómo las cosas con opuestos siempre van creciendo y van cambiando, y esto se manifiesta a todos los niveles, esto de la creación. Por ejemplo, una planta no tiene sexo, se reproduce gracias a las abejas. Pero podemos decir que la misma planta es el principio pasivo, que sería lo femenino, porque ella es la que deja el polen, y la abeja sería el principio activo, que sería el masculino, que es la que va, agarra la flor, y ella, en su intento por alimentarse, va y reproduce a la misma flor. Y bueno, para terminar, les quería leer una definición rápida del señor que ha creado la complejidad, que es Edgar Morin, que es el filósofo que ha podido, o que ha intentado tratar de centralizar, crear un sistema completo de todas estas cosas que les he venido diciendo. Y él es, se puede decir, el padre del pensamiento complejo. Si bien esto es una suma de muchas otras cosas, es él quien lo ha hecho como un sistema completo, ¿no? Por así decirlo. Entonces él dice, tomemos como ejemplo al hombre. Es un ser evidentemente biológico. Es al mismo tiempo un ser evidentemente cultural que vive en un universo de lenguas, ideas y de conciencia. Pero para esas dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural, el paradigma de la simplicidad nos obliga ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la menos compleja. Entonces vamos a estudiar al hombre biológico en el departamento de biología como un ser anatómico, fisiológico, etc. Y vamos a estudiar al hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y sociales. Vamos a estudiar al hombre como órgano biológico y vamos a estudiar al espíritu como función o realidad psicológica. Olvidamos que uno no existe sin el otro, más aún que uno es al mismo tiempo el otro, si bien son tratados con términos y conceptos diferentes. Esta es la voluntad del paradigma de la simplificación, que es el actual paradigma de las ciencias. Vivir de alguna manera es morir y rejuvenecerse sin cesar. Dicho de otro modo, vivimos de la muerte de nuestras células, así como una sociedad vive de la muerte de sus individuos, lo que le permite rejuvenecer. La aceptación de la complejidad es la aceptación de una contradicción. Es la idea de que no podemos desaparecer las contradicciones con una visión eufórica del mundo. Bien entendido, nuestro mundo incluye la armonía, pero esa armonía está ligada a la disarmonía. En otras palabras, es la eterna relación entre el orden y el caos. Bueno, es la descripción que él tiene de la teoría de la complejidad, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que al menos haberles llamado la atención en este tema, que es, como les digo, una parte de la ciencia que recién está empezando a nacer. Y gracias por su tiempo, por su atención. Muchas gracias. Ahora, si tuvieran alguna duda que tengan, quizás, alguna pregunta, sí. ¿Podríamos decir que los humanos somos seres multidimensionales, según tu exposición? Sí, yo creo que sí. Una de las mejores, diría, ciencias en las que podemos ver esto de la complejidad es en los seres vivos, porque estamos hechos de células, ¿no? Nosotros no mandamos sobre nuestras células, pero igual estamos, si comemos de manera poco saludable, vamos a afectarlas a ellas. Y si ellas deciden dejar de comportarse bien, bueno, también nos va a dar enfermedades y nos vamos a enfermar, ¿no? Entonces, esta multidimensionalidad está siempre presente. Podemos ir hacia arriba, ¿no? Somos humanos, pero después está nuestra sociedad. Y si lo vemos bajo este punto de vista, también nuestra sociedad es un sistema y también hacemos parte de él, queramos o no. Y si vamos más arriba, ¿no? Ya